podemos implementar un autómata en código? Recordemos que todo autómata se compone de un alfabeto, un conjunto de estados, un estado inicial, un conjunto de estados finales y una función de transición. Así que para simularlo necesitamos maneras de representar la información de esos 5 elementos. ¿Cuál sería la estructura de datos ideal para hacer eso? Se trata de la estructura de grafo, específicamente un grafo de tipo dirigido. El grafo resulta ideal porque tiene una correspondencia muy directa con los diagramas de los autómatas. Los nodos representan estados, las transiciones serán las aristas y los símbolos del alfabeto estarán asociados con labels para las aristas. En este ejemplo vamos a diseñar un autómata que reconozca números flotantes y luego veremos cómo implementarlo en código, representando el autómata como la matriz de un grafo, la cual será muy parecida a las tablas de transiciones que ya conoces. Esa matriz de incidencia nos servirá para poder procesar cadenas de entrada carácter por carácter, revisar las transiciones y así aceptar o rechazar. Piensa primero cómo debe ser la expresión regular, el diagrama del autómata y la tabla de transiciones para reconocer números con punto flotante. Pausa aquí el video para construirlo tú mismo y luego ver la respuesta. Técnicamente no es indispensable construir la expresión regular, pero es útil porque puede ayudarnos a diseñar el autómata. Entonces, la expresión regular será al menos un dígito, luego el punto y luego al menos otro dígito. En el autómata es válido denotar las 10 opciones de dígitos mediante la notación 0 y 9. Representan lo mismo que escribirlas como 0, 1, 2, etcétera, 9. Significa que esta transición ocurre con cualquiera de las opciones de esos 10 dígitos. Similar en la tabla de transiciones. No es estrictamente necesario tener las 10 columnas separadas. Podemos agrupar los dígitos porque el autómata siempre hace las mismas transiciones con cualquier elemento del grupo. El autómata tiene 4 estados. Inicia en el estado Q0. Pasamos de Q0 a Q1 con cualquiera de los dígitos de 0 a 9. Si estando en Q1 aparecen más dígitos, continuamos en Q1. Y si aparece el símbolo del punto, pasamos de Q1 a Q2. Con el primer dígito que aparezca tras el punto, pasamos de Q2 a Q3. Q3 es estado de aceptación. Y si estando en el estado Q3 se reciben más dígitos, cualquiera del 0 al 9, el autómata continúa estando en el estado Q3. Seguramente estés familiarizado con la representación de un grafo como una matriz de adyacencia, donde los unos de las celdas indican que hay adyacencia entre el nodo de la fila y el nodo de la columna. Aquí usaremos una matriz muy parecida, que es prácticamente igual a la tabla de transiciones. Tiene una fila por cada estado y una columna por cada símbolo del alfabeto, aunque también podemos agruparlos si es que el autómata hace las mismas transiciones con cualquier elemento de ese grupo, como pasa aquí con los dígitos. En este ejemplo, las filas 0, 1, 2 y 3 corresponden a los estados Q0, Q1, Q2 y Q3 del autómata. La columna 0 está asociada con los dígitos y la columna 1 es el carácter del punto. Además tenemos una columna 2 para otro que representa a cualquier otro carácter. Esa columna es opcional. Las celdas de la matriz indican el número del estado para hacer la transición. Por ejemplo, si estamos en el estado Q0 y se lee un carácter que sea alguno de los dígitos entre 0 y 9, consultaríamos esta matriz en la fila 0 y la columna 0. En esta celda encontramos un valor de 1, el cual indica que debería ocurrir una transición hacia el estado 1, lo que en el diagrama sería Q1. También podemos definir un valor de error para las celdas, asignando un valor numérico que nosotros elijamos para representar error. Podría ser un valor como 400, haciendo referencia a los códigos de error, o un número negativo, por ejemplo un -1. Hay diferentes maneras en que podemos llevar esta matriz a código. Podemos usar matrices, pero tendríamos que guardar en algunas variables adicionales cuál estado corresponde con cuál fila y cuál símbolo corresponde con cuál columna, y usar esas variables adicionales para indexar la matriz. Otra representación más sencilla sería utilizar diccionarios, porque podemos utilizar literalmente los nombres de los estados y los caracteres de los símbolos como llaves para el diccionario. Es posible usar un diccionario de diccionarios en el que las llaves son los nombres de los estados y cada estado tiene un subdiccionario asociado. Aquí representamos que cuando el estado Q0 recibe cualquiera de estos símbolos, transiciona al estado Q1. De modo similar, cuando el estado Q1 recibe cualquiera de estos símbolos de dígito, ocurre una transición hacia el estado Q1, y cuando en Q1 se recibe el símbolo de punto, se transiciona hacia el estado Q2. Y de manera similar para los estados Q2 y Q3. El algoritmo para revisar las transiciones del autómata puede funcionar con cualquiera de estas representaciones. Solo necesitamos adaptar cómo guardamos la información y luego cómo la consultamos dependiendo de cuál representación elijamos utilizar. Cualquiera que sea la representación que elijas, el algoritmo es el mismo. Siempre lee una cadena de entrada, un carácter a la vez, siguiendo las transiciones del autómata, y cuando la cadena termina, si se alcanzó el estado de aceptación, entonces la cadena se considera válida. En este pseudocódigo, la variable cadena es la cadena a validar.
con longitud de n símbolos. La variable i es un contador que comienza en 0 para iterar sobre los caracteres de la cadena. Tenemos un ciclo principal que lee el símbolo actual, accediendo a cadena en el índice i y consulta la información de la función de transición. La variable current nos va a indicar cuál es el estado actual en el que se encuentra el autómata. Inicia en el estado inicial. El ciclo principal lee el símbolo actual, accediendo a cadena en el índice i y consulta la representación de la función de transición. Dado el estado actual, current, y el símbolo cadena en el índice i, averigua cuál es el siguiente estado, guardándolo en la variable next. Entonces, si el siguiente estado es válido, la transición ocurre. Para eso simplemente actualizamos el valor de current, dándole ahora el valor de next. Eso simboliza que el autómata se movió de un estado al siguiente. Y también aumentamos el valor del contador i, para que en la próxima vuelta del ciclo leamos al siguiente carácter de la cadena. ¿Cuándo termina este ciclo? Cuando la cadena se haya terminado de leer por completo, es decir, cuando i deje de ser menor que n, o bien si la transición resulta en algo inválido. Una vez fuera del ciclo, revisamos si la cadena se acepta o se rechaza. Si se cumple que i es igual a n, significando que la cadena se procesó completamente, y además el estado current del autómata es un estado final, entonces la cadena se acepta. Si alguna de esas dos cosas no se cumple, la cadena se rechaza. Como vemos, el algoritmo es bastante sencillo. Solo requiere un ciclo que lea la cadena carácter por carácter y que en cada vuelta actualice cuál es el estado actual del autómata.